¿Cómo están mis hermanos, mis amigos? Qué placer para mí volver a estar en tu hogar compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Tú sabes que para mí es un privilegio cada día poder compartir estos 10 minutos, 15 minutos con vos y con tu familia. Como te dije ayer y lo dije muchas veces, para mí es un privilegio poder hablarle a los hermanos y escribirle a los hermanos y amigos acerca de Jesucristo, porque lo único que me interesa a mí es que Cristo sea glorificado y honrado. Lo único que me interesa es que Dios esté primero en la vida de cada uno de nosotros. Y recibo mucho pedido de oración, recibo pedidos de ayuda. Y una de las preguntas frecuentes que me hacen de hermanos y hermanas de mi país y de otros países es: ¿por qué fracasamos espiritualmente? ¿Por qué le fallamos al Señor Jesucristo? Y yo estaba pensando en un hombre que puede ser de mucho ejemplo del por qué vienen los fracasos. Y es la vida de nuestro amado apóstol San Pedro. Después de tener la cena del Señor, la última cena, Jesús predice la negación que iba a tener Pedro en el futuro. Y en el capítulo 26 de Mateo, en el versículo 31, dice: en el camino Jesús le dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque la Escritura dice: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí lo veré. Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Y parece que es nuestra propia palabra, ¿no es verdad? ¿Cuántas veces le hemos dicho lo mismo al Señor? Jamás te negará. ¿Pero por qué? ¿Por qué fracasó el apóstol Pedro? ¿Por qué no cumplió con su promesa de aún ir a la muerte si era necesario por causa de Jesús? Déjame decirte por qué. Porque nosotros, como Pedro, nos apoyamos en nosotros mismos, en nuestra propia fuerza, en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia capacidad. ¿Sabe una cosa que descubrí a través de los años como pastor? Es que a veces nosotros somos los peores enemigos del Señor. Aquellos que nos llamamos cristianos somos los peores enemigos del Señor. ¿Cuántas veces hemos dicho como Pedro: estoy dispuesto a servirte, estoy dispuesto a diezmar, estoy dispuesto a sacrificarme, estoy dispuesto aún a dar mi vida por causa tuya? Y cuando llega la hora de la acción, de cumplir, fallamos, fracasamos totalmente. Bien lo decía el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos de Corinto, en el primer libro de Corintios, capítulo 10, versículo 12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Salomón, el gran sabio conocedor de los seres humanos, dijo que el hombre fracasa
porque pone su confianza en sí mismo. Pedro se dejó cegar por su orgullo de creerse algo más de lo que realmente era. Es el orgullo que nos mata. Dios no puede obrar mientras haya orgullo en nosotros. Pedro aprendió bien la lección y él nos dice en 1 Pedro 5:5 que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermano, el creernos que somos lo suficientemente fuertes para vivir la vida cristiana por nosotros mismos, estamos equivocados, porque no está en nuestra fuerza, no está en nuestro poder. Pablo decía, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La segunda cosa que le llevó al fracaso al apóstol Pedro era que se durmió cuando debía velar. Ustedes se acuerdan que el Señor llevó a Pedro, a Juan y a Santiago al monte para que lo acompañe en esa oración, ese clamor al Señor, cuando el Señor dijo, Señor, si deseas, si es tu voluntad que pase esta copa de mí, que se haga, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Fue a clamarle a Dios porque sabía que ya llegaba el momento de dar su vida por nosotros. Y llevó a sus íntimos amigos para que lo acompañen en la oración, para que clamaran al Señor junto a él para que le diera fuerza en ese momento tan crucial, porque humanamente Jesús sabía los sufrimientos que le esperaba. Y cuando Jesús bajó de orar, encontró a Pedro y a Juan y a Santiago durmiendo y le reprochó, no pudiste velar conmigo ni siquiera una hora. Humanamente sabemos lo funesto es cuando uno se queda dormido, cuando deberíamos estar despiertos, ¿no es verdad? ¿Cuántos accidentes en la ruta suceden por quedarnos dormidos? Me acuerdo una vez viniendo de la ciudad de Córdoba hacia Jujuy, trayendo un vehículo nuevo, me venció el sueño y de pronto me encontré en la banquina, casi yéndome hacia el precipicio, y me desperté por la gracia de Dios a tiempo. Pero cuántos accidentes, cuántos muertos hay por causa de que manejando un vehículo uno se queda dormido. Pedro prefería dormir que buscar por medio de la oración la comunión con Dios. Pero no es el problema de Pedro, es nuestro propio problema también. Es el mismo problema de creernos suficientemente fuerte para vivir la vida cristiana por nosotros mismos. Nos hace olvidar de buscar la comunión con Dios a través de la oración. El apóstol Pablo nos advierte que debemos buscar el rostro de Dios todos los días, orar sin cesar, dice la palabra de Dios, porque la oración es la fuente de poder. Cuando más oramos, más bendición tenemos. Cuando menos oramos, menos bendición tenemos. Mi hermano, mi hermana, yo quiero recordarte que Dios no nos ha hecho para que fracasemos, sino que para que seamos cristianos victoriosos. Por eso te ruego que no te sueltes de la mano de Dios, que busques el rostro de Dios todos los días, que tengas comunión con el Señor y que permita que Él te fortalezca todos los días para que no haya un fracaso espiritual en tu vida. Pero también quiero hablarte a vos, mi amigo, mi amiga, que no tienes comunión con Dios todavía, porque no tienes a Jesucristo en tu corazón. Uno no puede tener comunión con Dios si no tiene a Dios en su corazón, si no tiene al Espíritu Santo morando en tu espíritu. Para tener comunión con Dios, yo debo tener
tener al Espíritu Santo, pero para eso yo tengo que reconocer que soy un pecador, una pecadora, arrepentirme de mis pecados y creer que Jesucristo murió y resucitó por mí. Y Dios está al alcance de una oración, y yo quiero guiarte y ayudarte en esta oración. Dile al Señor junto conmigo: Señor, yo soy un pecador, una pecadora, estoy arrepentida de haber hecho lo malo delante de tus ojos, y yo te ruego que tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario me limpie de todo pecado. Señor Jesús, yo creo por fe que tú has muerto en la cruz en mi lugar, y ahora, en estos momentos, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Entrego mi vida en tus manos para que tú hagas tu voluntad a través de ella. Gracias, Jesús, por pagar el precio de mis pecados. Gracias, Jesús, porque ahora soy tu hijo, porque tú moras en mi corazón a través de tu Espíritu Santo. Yo te alabo y te bendigo en tu nombre, Jesús amado. Amén y amén. Mi amigo, mi amiga, si tú has hecho esta oración, ya eres un hijo, una hija de Dios. No te sueltes de la mano de Dios para que tengas una vida de victoria. Sigue al Señor fielmente todos los días de tu vida y Dios va a bendecirte en gran manera. Busca un libro llamado la Biblia, comienza a leer la Biblia, a estudiar la Biblia y comienza a obedecer la palabra de Dios. Y de esa forma tu vida va a ser no una vida de fracaso, como la vida de muchos llamados cristianos que fracasan, sino una vida de victoria. En segundo lugar, ora al Señor. Busca el rostro del Señor todos los días. Él está al alcance, recuerde siempre, al alcance de una oración. Todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús, Él te lo va a conceder. Y en tercer lugar, busca un templo donde se reúne la iglesia cristiana verdadera y ahí vas a obtener el apoyo necesario para tu crecimiento espiritual. Mi amigo, gracias nuevamente por escucharme y yo quiero orar por ti, pidiéndole a Dios que te bendiga. Señor, bendice a mis amigos, a mis hermanos en la fe. Bendice su hogar, su familia, su trabajo, su fábrica, su negocio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.